Supercrack Estrella presenta Profecías del Diablo guardadas en los archivos secretos del Vaticano. Desde el siglo XVI, en las cámaras secretas del Vaticano, están las antiguas tablillas en las que se graba la historia de la última batalla entre el bien y el mal. Los eventos escalofriantes deben poner fin a nuestro mundo y convertirse en un preludio del reinado del diablo. Como se predijo en estas tablillas, las predicciones se iban a desvelar en 2001, cuando todos en el mundo estaban convencidos de que el mundo no tendría fin. Sin embargo, el Papa Juan Pablo II por alguna razón prohibió hacerlo, y solo recientemente el caso recibió una nueva oportunidad. Museo de Lucifer. En la víspera del tercer milenio de la era cristiana, aparecieron muchas predicciones sobre el fin del mundo. Algunos profetas lo nombraron para 1999, pero cuando nada terrible sucedió, comenzaron a empujar la fecha fatal hacia el futuro. Primero, en la primera década del siglo XXI, luego, el siguiente y más. La esencia de las historias sobre el fin del mundo, como sabemos, es que después de la toma del poder en el mundo del anticristo tendrá una batalla decisiva entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, después de lo cual en el planeta, al final, prevalecerá el reino de Dios. Que esto debería suceder de esta manera, para los cristianos que creen sinceramente es una verdad inmutable. No está claro para ellos solo cuándo ocurrirán los eventos. Pero en el siglo pasado, seguidores de diversas enseñanzas esotéricas se unieron a los teólogos de la doctrina cristiana. Entre ellos, la descripción más completa de la batalla decisiva entre las fuerzas de la luz y la oscuridad estuvo marcada por la enseñanza de la ética viva, Agni Yoga, que vino de la pluma de Elena Roerich. Incluso durante la vida, muchos esoteristas llamaron a Elena Roerich un Mahatma viviente. De acuerdo con las revelaciones de Roerich, según ella, que llegó a ella como consecuencia de la comunicación con los espíritus más altos de la Tierra, la batalla decisiva de las fuerzas del bien contra Satanás va a ocurrir en el inicio del tercer milenio en el cielo sobre el Altai, es decir, sobre el blanco de montaña. Después de esta afirmación la montaña adquirió la categoría de sagrada para los seguidores de Roerich. Pero a diferencia de los esoteristas, para los no creyentes muchas de las cuestiones de la futura batalla de las fuerzas de la luz y la oscuridad son mucho más desconcertantes. Comenzando al menos con el hecho de que realmente hay un Satanás que impondrá al anticristo en el mundo y de ese modo comenzará un período oscuro en la vida de la humanidad. Una respuesta suficientemente convincente a esta y muchas otras preguntas se puede encontrar en el Museo de Lucifer en el Vaticano. El museo fue creado con la bendición del Papa Pío XI en 1933 en el sótano de la Iglesia del Sagrado Corazón del Mártir. Según el 11º director del Museo Secreto Stefan Mezzofanti, el objetivo de crear un monumento cultural e histórico tan misterioso no es revelar las intrigas del diablo, sino solo mostrarle al hombre las posibilidades del ángel caído. Con la bendición del Papa, cientos de pruebas se exhiben en el museo, lo que demuestra que Satanás está deambulando por el mundo. Los elementos de este museo son indudablemente la evidencia de las maquinaciones de los inmundos, dice el padre Ismaro Beneditti, el conservador del museo. La Iglesia los aceptó como una prueba concreta de la existencia del diablo. No los publicamos y no hablamos de ellos, pero los almacenamos para mostrar lo que el diablo es capaz de hacer. En el museo, por ejemplo, hay un libro de oraciones que pertenece a una joven italiana, que murió de terror por la noche en 1578, cuando Satanás se le apareció. El libro, que dejó caer por miedo, ardió en los lugares donde la mano del príncipe de la oscuridad la tocó. Otra exhibición es el vestido de la condesa francesa Sevilla de Merker, que conoció al diablo en el patio desierto de su castillo en 1357. El borde del vestido se quemó en el lugar tocado por la mano de Satanás. Incluso en el museo hay placas con profecías, hechas de onix negro, que, según los estudios, tienen no menos de 10.000 años. Dicen que muchas, si no todas, las grandes desgracias que esperan la civilización humana están claramente indicadas en estas placas. Una exhibición no menos siniestra del Museo Secreto en el Vaticano es el Tratado de Sangre de Hitler. Este documento inusual fue encontrado por monjes alemanes en 1946 en un cofre antiguo, que fue puramente accidental, o quizás no, rescatado desde una casa en llamas situada a las afueras de Berlín. Los registros están muy dañados, pero aún se puede leerlo. Después de un estudio exhaustivo del texto, el grupo de expertos del Vaticano llegó a la conclusión de que el documento era efectivamente un tratado que Adolf Hitler había firmado con el mismo Satanás. El contrato está fechado el 30 de abril de 1932 y firmado por sangre en ambos lados. Según él, el diablo le da a Hitler un poder virtualmente ilimitado con la condición de que lo use para el mal.
A cambio, Hitler promete darle a Satanás su alma en su posesión indivisa exactamente 13 años después. Entonces, 1932 más 13, obtenemos el año 1945. 4 expertos del Vaticano examinaron el documento y acordaron que la firma del Führer bajo el tratado era auténtica, característica de los documentos que había firmado en la década de 1930. Pero lo más interesante es que la firma de Satanás también coincide con la que se mantiene en otros contratos similares con el Señor del Infierno, muchos de aquellos guardados en varios archivos, especialmente los de la Iglesia. Según los historiadores del Vaticano, el acuerdo del Führer con el gobernante del infierno ayuda a resolver el enigma de cómo logró convertirse en el gobernante supremo de Alemania. Juzguen ustedes mismos. Hasta 1932, Hitler simplemente fue un perdedor. Fue expulsado de la escuela secundaria, luego 2 veces falló en los exámenes en la Academia de Artes. Incluso estaba en prisión. Todos los que lo conocieron en ese momento lo consideraban una persona inadecuada. Pero desde 1932 su destino ha cambiado abruptamente. Literalmente voló al Olimpo político y en enero de 1933 ya gobernaba Alemania. Según los expertos del Vaticano, esto solo puede explicarse por una alianza con Satanás. Y el 30 de abril de 1945, exactamente 13 años después, el Führer puso fin a su vida. Por lo general, el príncipe de la oscuridad actúa exactamente de este modo, dice el padre Ismaro Beneditti, el curador del museo. Satanás elige un perdedor, atormentado por la ambición y la sed de los placeres mundanos, y promete cumplir todos sus deseos. El resultado de este pacto es una gran cantidad de males para los demás y una catástrofe completa para el que ha comprado sus promesas. El destino de Hitler encaja completamente en este esquema. Otro hallazgo interesante, que luego se convirtió en un exponato del Museo Secreto en el Vaticano, es la carne de una momia, descubierta el 21 de enero de 1997. Según los arqueólogos, explica el padre Stephen Mezzofanti, esta momia, encontrada debajo de las ruinas de una antigua iglesia en la ciudad mexicana de México, no es del todo humana. Hay razones para creer que los restos sobrevivientes pertenecían al demonio real. La estructura de la momia realmente no se parece a una persona normal. La criatura tiene cuernos y colmillos claros. Además, había un relicario de cobre en el cuello de la momia. Según los custodios del museo, esto prueba que Satanás se ha establecido en un ser humano con el consentimiento mutuo. Este es uno de los descubrimientos científicos más increíbles de nuestro tiempo, dijo el profesor Terranova después de completar el examen de los restos. Hemos recibido evidencia de que Satanás existió en la carne. Los científicos no saben cómo la momia encontrada en un simple sarcófago de piedra debajo del altar llegó a la Iglesia Católica de San Antonio. El profesor Terranova, después de completar el examen de los restos, llegó a la conclusión de que la edad del hallazgo no es inferior a 600 años. Es sorprendente que la momia esté tan bien conservada. Muchos detalles de la apariencia son claramente visibles, por ejemplo, pestañas largas y casi femeninas. Estudio del cráneo de la momia mostró que los cuernos y los colmillos de la criatura aparecieron en la edad adulta. Todo apunta a cambios físicos agudos y dolorosos, dice el profesor Terranova. Creemos que al principio este hombre llevó una vida perfectamente normal, pero a la edad de aproximadamente 25 años Satanás se trasladó a su cuerpo. Ahora los científicos están tratando de leer la inscripción en el medallón de cobre, que colgaba del cuello de la momia. Según el experto, hay una sugerencia de que el medallón era una especie de objeto oculto, a través del cual Satanás se convirtió en voluntario o en una víctima desprevenida. El descubrimiento en la Ciudad de México, sin embargo, no fue la primera prueba de que el diablo tomó una forma humana. A finales de 1995, se encontró una momia cornuda en tumbas indígenas cerca de White River, Dakota del Sur, Estados Unidos. Este Satán era menos afortunado que el mexicano, fue torturado hasta la muerte por los guerreros Sioux. De acuerdo con los cánones del cristianismo, el Señor Dios tiene una sola encarnación física, Jesús de Nazaret, pero Satanás ha aparecido en la carne cientos de veces en la historia de la humanidad. Los restos encontrados en Dakota del Sur datan de principios del siglo XVIII, es decir, tienen alrededor de 300 años. Nuestra momia tiene 300 años más, señala Terranova. Si el intervalo entre las encarnaciones corporales no cambia, entonces la próxima aparición de Satanás debería esperarse al comienzo del tercer milenio.
El Museo de Satán, ubicado en la iglesia del Sagrado Corazón del Mártir, rara vez es visitado por sacerdotes o turistas de alto rango, ya que su existencia se mantiene en secreto. Mientras tanto, el mismo Satanás no solo vaga por el mundo, sino que pretende cambiar el escenario del fin del mundo, concebido por Dios. Al menos, esto se afirma en los textos de las tablillas que se mencionaron anteriormente. Profecías del ángel caído. Estas terribles profecías se guardaron bajo 7 sellos desde 1566, cuando fueron entregados al Vaticano por un satanista renunciado, dijo el Dr. Paul Moret de Washington. Y ahora, por fin, han visto la luz. Las profecías de Satanás, en general, coinciden con las predicciones contenidas en la Biblia, pero con una diferencia importante. En la Biblia, encontramos evidencia de que después de un período de increíbles trastornos, sufrimiento y lucha, el bien aún prevalecerá sobre el mal y conducirá al establecimiento del reino de Dios en la tierra. En las predicciones de Satanás, la declaración es opuesta. Después de una terrible serie de infortunios y terribles epidemias, guerras mundiales y terror sin precedentes, el mal ganará al bien, Satanás establecerá el infierno en la tierra y lo gobernará para siempre. Según los expertos del Vaticano, las profecías impresas en las tablillas son solo 10, y 5 de ellas ya se han hecho realidad. Esto es lo que causó el silencio del Vaticano sobre la existencia de las placas antes de la expiración de 1999. Las otras 5 predicciones del villano principal deberían haberse realizado antes de 2000, pero esto no sucedió. Un cambio tan pronunciado en el curso de los acontecimientos difícilmente puede ser explicado por otra cosa que no sea la victoria de las fuerzas de la luz, dicen los expertos del Vaticano. Pero volvamos a las predicciones del diablo, impresas en tablillas almacenadas en el Museo de Lucifer. Las profecías incluyen, en particular, una indicación de los planes de Satanás para sumergir al mundo cristiano en una confusión total durante las cruzadas, que, como todos sabemos, tuvo lugar, dice el Dr. Moret. También contienen una indicación de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la llegada al poder del servidor de las fuerzas del mal, Adolf Hitler. No menos dramáticas fueron las predicciones de que el mundo libre colapsaría bajo el peso de la epidemia de drogadicción, el sexo desenfrenado y el declive general de la moralidad. Las profecías de Satanás también contienen una indicación de cambios importantes en la forma de la Tierra misma, comenzando con una serie de terremotos y erupciones volcánicas sin precedentes que, y los geólogos lo confirmarán, comenzaron a finales de los años 80 del siglo XX. Y todos estos horrores fueron programados para 1999-2000. Los comentarios son superfluos. Todo lo que concierne a nuestro tiempo, en las profecías de Satanás resultó ser un farol. Pero esto no significa que deben ser olvidados. Todos los horrores aún pueden hacerse realidad, pero en un momento posterior. Satanás ha cometido errores en repetidas ocasiones con el momento de la implementación de sus planes, pero nunca dejó de tratar de implementarlos una y otra vez, advierten los historiadores del Vaticano. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Supercrack Estrella presenta la Catedral de San Juan el Divino y el CERN New York. Vivimos momentos de tensión entre Rusia y Estados Unidos. ¿Sabías que existe una catedral en Nueva York que parece vaticinar un desastre en Nueva York? La catedral se llama San Juan el Divino, y parece simular en su parte final una pirámide inacabada, el pilar de la apocalíptica. En la fachada oeste del edificio, los albañiles han esculpido numerosas escenas que parecen extrañamente fuera de lugar para una catedral. El más llamativo es la descripción escalofriante de la destrucción de la ciudad de Nueva York y sus monumentos. Colapso de las Torres Gemelas. La escena anterior se hizo en 1997, 4 años antes de la destrucción de las Torres Gemelas. Otros rascacielos reconocibles son el edificio Chrysler y el centro de City Group, apocalíptica de Nueva York. La escena anterior puede ser inquietante para los residentes de Nueva York. Vemos el puente de Brooklyn desmoronando con los coches y los autobuses de caer en aguas agitadas. A la derecha se encuentra la Estatua de la Libertad, que parece estar hundiéndose en el agua. Debajo de esta profecía terrible es la Bolsa de Nueva York, con productos de comercio las personas a su alrededor. Así que, ¿cuál es el propósito de esta talla raro? Bueno, lo primero que debe ser mencionado es el actual San Juan el Divino. Se acredita por escrito el libro del Apocalipsis en la Biblia, que describe en imágenes simbólicas de los acontecimientos del Apocalipsis. Ocultistas creen que el libro del Apocalipsis ha sido herméticamente codificadas para revelar su verdadero significado para los iniciados de las enseñanzas esotéricas.
Esta escena, grabada en la entrada oeste de la catedral, representa a Nueva York como Babilonia la Grande, la ciudad que queda completamente destruida por la ira de Dios. El libro del Apocalipsis menciona: fallen. Caído la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Para todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra cometió adulterio con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Libro de Apocalipsis 18. Sabiendo que, aún hoy, más del 70% del capital del mundo pasa a través de la Bolsa de Nueva York, entendemos por qué el edificio fue representado en el pilar apocalíptico. Representa la financiera aspecto del libro de Apocalipsis, donde se refiere repetidamente a los ricos comerciantes y el comercio de bienes. Por lo tanto, un hito de la ciudad de Nueva York, de San Juan el Divino Catedral, predice con gran detalle la destrucción de su ciudad natal. Bastante inusual. Bajo la representación de la Bolsa de Nueva York, que un esqueleto y criaturas extrañas, que parecen representar la muerte y la destrucción. ¿Es una especie de profecía? Si abandonamos Harlem en dirección oeste, adentrándonos en Morningside Heights, tras subir las escalinatas del parque Morningside, llegaremos a la Catedral de San Juan el Divino. No es quizá el templo más conocido de entre las iglesias de la isla de Manhattan, la celebridad se la lleva la céntrica San Patricio en plena Quinta Avenida o la Iglesia de la Trinidad, en pleno corazón del Downtown, entre Wall Street y el World Trade Center, pero San Juan el Divino, también conocido como San Juan el Inacabado por no haber concluido aún la construcción de su enorme cúpula central, merece la atención del visitante de Nueva York por distintos motivos. La discreción con que las guías turísticas se refieren a esta iglesia junto con su ubicación algo alejada del centro la hacen pasar inadvertida, pero bien merece la pena acercarse para descubrirla. Por un lado contemplaremos la catedral anglicana más grande del mundo en dura pugna con la catedral de Liverpool, además de tratarse de la cuarta iglesia cristiana más grande del mundo. Por otro, pese a no tratarse de una edificación demasiado antigua, comenzó a construirse en 1892, ha experimentado interesantes replanteamientos en su diseño conforme avanzaban las obras que la han dotado de una peculiar mezcolanza de elementos arquitectónicos neorrománicos y bizantinos en transición hacia el neogótico. Esa curiosa evolución es fruto de los parones en las obras debidos a las dos guerras mundiales, pero su condición de templo inacabado también se debe a otras circunstancias como un incendio sufrido en 2001 que obligó a un parón de 7 años. Edward Koch, alcalde de la ciudad, bromeaba en 1979 sobre esto comentando que si las catedrales euros tardaron varios siglos en finalizarse, esta se encontraba aún únicamente en sus primeros 100 años. Esto no ha ayudado a que pueda coronarse la obra de un templo de más de 11.000 metros cuadrados con una longitud de más de 180 metros y otros 70 de altura, y es precisamente en la parte superior donde aparece el elemento más característico, una enorme cúpula inconclusa que puede resultar muy atractiva para los aficionados a la arquitectura precisamente porque permite comprobar ese work in progress sin que, por desgracia, haya que darse prisa en ir a la ciudad antes de que la terminen de construir. De hecho, el proyecto original incluía una enorme torre central sobre el crucero que terminó descartada porque se cifró su coste en más de $100 millones, demasiado dinero incluso para los Rockefeller y JP Morgan que financiaron la construcción. Se optó finalmente por la enorme cúpula que la corona actualmente y que algún día terminará de construirse. Junto a ese punto de interés externo y superior encontramos otros en su interior, más a nivel del suelo, como son las 7 capillas radiales tras el coro, dedicadas a santos representantes de las distintas nacionalidades que contribuyeron a la forja del país con la inmigración que llegó allí especialmente durante los siglos XVIII y XIX. Entre ellos no falta Santiago Apóstol, patrón de España. Hasta aquí hemos cumplido el protocolo habitual de visita turística a cualquier iglesia. Valoración de sus características exteriores e interiores, visita al templo y almacenamiento en la memoria como uno más, y nos estaríamos equivocando de lleno. Detengámonos antes de marcharnos en la portada, en concreto en los relieves tallados sobre la piedra que enmarca las puertas. Para los amantes de las historias al margen de la historia, lo conspiranoico y similares, convendría apuntar que se ha relacionado esta catedral con destacados miembros de la masonería neoyorquina, pero lo que sorprenderá sin duda al visitante es examinar con atención los pilares frontales y encontrar un curioso relieve en el que se puede distinguir inequívocamente una devastación apocalíptica que tiene como escenario nada menos que el área de Manhattan en torno al World Trade Center.
son claramente reconocibles algunos edificios de la zona, especialmente las Torres Gemelas que, como todos sabemos, sufrieron un devastador ataque el 11 de septiembre de 2001 resultando derribadas. La piedra tallada adopta la forma de gigantescas olas que podrían semejar un tsunami cerniéndose sobre Manhattan, pero que también nos recordarán las nubes de humo y polvo provocadas por el derrumbe de las torres. Lo curioso es que estos relieves datan de 1997, es decir, 4 años antes de los ataques. En cada época los templos religiosos en los que se ha tratado de evocar decorativa y artísticamente imágenes que plasmen el apocalipsis o cualquier otro tipo de catástrofe que pueda afectar a la humanidad, han buscado elementos iconográficos que fuesen fácilmente identificables por los fieles. En el caso de la Catedral de San Juan el Divino, diversos relieves se adentran decididamente por esta senda, tomando como ambientación precisamente la ciudad donde se encuentra el templo. Así, además de la devastación arrasando las Torres Gemelas, el edificio Chrysler y alguno más, podemos ver en otro relieve el puente de Brooklyn, quebrándose y dejando caer un autobús cargado de ocupantes a las procelosas aguas de un East River cuajado de vehículos que sucumben al oleaje, mientras de fondo la Estatua de la Libertad también parece a punto de ser tragada por las aguas. Algo más abajo, en ese mismo pilar, distinguimos también el edificio de la Bolsa en Wall Street sobre una serie de calaveras atacadas por escorpiones. Definitivamente, el fin del mundo en Nueva York ha sido contado muchas veces en el cine, pero como en esta versión en piedra pocas de manera tan espeluznante y, desde luego, tan tangible. La explicación a toda esta imaginería hay que buscarla en el titular del templo, ya que se trata del autor del libro bíblico del Apocalipsis. En el mismo se narra la caída de la Gran Babilonia, y no son pocos los que la identifican con la Gran Manzana, hogar de toda corrupción y maldad. Una vez satisfecha la curiosidad profética, apocalíptica y conspiranoica, podemos acercarnos al jardín adyacente a la iglesia de San Juan el Divino, donde nos aguarda una colección de esculturas en bronce en torno a una fuente presidida por una espectacular alegoría de la lucha del bien y el mal, del sol contra la luna, llamada la Fuente de la Paz. Obra del escultor Greg Wyatt, muestra al arcángel Miguel abrazado a una jirafa animal al que se tiene por uno de los más pacíficos del reino animal tras haber derrotado a Satán. Bajo él un león yace junto a un cordero, mientras hacia las alturas se alza una estructura que nos recuerda a la doble hélice del ADN, elemento que, por cierto, también aparece en los relieves de los pilares de la propia iglesia. A cada lado de la fuente, el sol y la luna muestran sus rostros sobre lo que parece un enorme cangrejo que ha vencido al mal. En la catedral también parece estar representado el CERN con una espiral que representa los agujeros negros y las puertas dimensionales, luego se puede ver por encima de la espiral una especie de demonio. ¿Saben cómo llaman a esta columna? De la cuna a la tumba. Cuando escuchen esa frase o ese trozo dentro de una frase, ya saben que se encuentran en el nido de la bestia. Lado de la luna cansada, cuerpo bastante desagradable. Esta escultura, que básicamente simboliza la lucha entre el bien y el mal, cuenta con numerosos elementos que podemos encontrar en el paganismo. La adoración del sol, criaturas míticas y la dualidad frente a la luna. Fuente de paz, la escultura toma prestado el estilo fantástico, el arte extraño y distorsionado de lo grotesco. Todo tipo de criaturas animales que salen de un sol sonriente, lo que representa el paradigma básico de la adoración del sol, el sol como dador de vida. Los puntos de ídolo o al este, una tradición pagana antigua. También hay cosas raras en la escultura como un símbolo de ADN, un símbolo de ADN también aparece en la entrada de la catedral. Todos sabemos que la modificación genética es tan cristiano como se pone. También podemos encontrar una cita de John Lennon diciendo: "Un día el mundo vivirá como uno". Creo que esto es espeluznante. Sigue leyendo. Procesión de los Ghouls. Cada año, en Halloween, San Juan el Divino es el anfitrión de un evento extraño llamado el Gran Desfile de los Ghouls. Se trata básicamente de un desfile teniendo lugar en el interior del santuario de la catedral, donde personas vestidas con trajes de demonios, vampiros, monstruos y otras cosas espeluznantes, caminar alrededor de la música de órgano macabro. Esto se asemeja a los rituales extraños a puerta cerrada por los grupos ocultistas. Fuera de la gran cantidad de trajes que representan a los demonios y Satanás, ya muy extraño para una catedral, algunos trajes parecen una burla del cristianismo. Un sacerdote monstruo con un crucifijo flotando mal mirando hacia atrás. El obispo de pie en el púlpito, mientras que el desfile de demonios. No rituales satánicos se burlan de los rituales cristianos, distorsionando ellos. Bueno, eso es tan distorsionada como se puede lograr.
Las procesiones son una tradición pagana como la procesión de la Prechten en Alemania, que es muy similar a la de San Juan el Divino de muchas maneras. La bendición de los animales. Otro ritual extraño es la bendición de los animales que se lleva a cabo en septiembre de cada año. Usted tiene un montón de animales dentro y fuera del santuario de la catedral a adorar a Dios en sus palabras. ¿Desde cuándo los animales leen la Biblia y tal? Nunca lo hicieron. Un artículo publicado en 1996 por la Asociación Forestal de California describe la escena. Las cabras, caballos y otros animales son llevados al altar para recibir las bendiciones. Los camellos y los elefantes caminar por los pasillos, mientras los fieles marchan al altar con cuencos de compost y los gusanos. Este es otro ritual pagano, que tendrá lugar dentro de una iglesia. Aviso de las batas blancas a todo el mundo está usando. Esperamos que este caballo no cague al obtener su bendición. Esta vaca es adorado fuera. ¿Te diste cuenta las túnicas blancas? Mira las fotos de otros ritos paganos. La Catedral de San Juan el Teólogo, oficialmente la Cathedral Church of Saint John the Divine in the City and Diocese of New York, es la catedral de la Diócesis Episcopaliana de Nueva York, iglesia episcopal en los Estados Unidos de América. La catedral es conocida popularmente como San Juan la Inacabada o San Juan la Interminable, St. John the Unfinished. Este edificio inacabado se considera una de las mayores catedrales del mundo. Es realista mantener tales aspiraciones altas cuando sus fuentes de financiación son magnates como J.P. Morgan y figuras prominentes como el gran maestro de los masones del estado de Nueva York. La finalización de la catedral fue un logro tal apreciado por los masones que apareció en la primera plana del Masónico del Mundo del mes de marzo de 1925. La destrucción de la ciudad de Nueva York, incluyendo las Torres Gemelas, esculpido a la derecha en el edificio, extraños símbolos ocultos en el suelo, extraños rituales que se realizan en el santuario, inicio del Templo del Entendimiento, que sin duda busca instaurar una nueva religión mundial. La catedral es definitivamente diferente, ya que algunas personas podrían decir . Sin embargo, la diferencia radica en el hecho de que la catedral es en realidad un templo de neopagano bordeline satánica. El medio ambiente es más importante que humana la vida, las creencias. Yo personalmente no le importa acerca de las creencias de cada persona, pero para engañar a los incautos espectadores, iglesia en una casa oculta de la adoración no es más que mal. Las dos torres representan las columnas del templo de Salomón, del que se cree que era una máquina del tiempo. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.